ministerio con el ministro a la cabeza, que está llena de falsedades, de mentiras, de engaños. ¿Y cuál sería la intención de Salinas? ¿Cómo terminó la institución? Porque ha sido público. Vio que terminó rematada. Terminó un remate. Y vio que el remate, los valores del remate. Entonces es muy sencillo, 2 más 2, 4. Entonces es muy sencillo, 2 más 2, 4. Todo el que se siente afectado, hoy o mañana le va a terminar reclamando. ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿Lo va a pagar Salinas? No, lo va a tener que terminar pagando el Estado uruguayo. Yo estoy seguro que el presidente le creyó a Salinas las cosas que le decía. Y yo voy a mostrar ante la justicia que eran todas mentiras. Este es un capítulo que corresponderá a la justicia y al sistema político. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Venimos de uno de los temas de estos días y ahora nos meteremos en otros asuntos de la jornada porque empieza MBD Noticias, edición central. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien. Bueno, me alegro. Y ya avanzando en este noviembre cálido, nos adentramos en un montón de noticias que tenemos para compartir el día de hoy. Sí, y que nos conectan con el fin del año pasado, porque una familia del barrio La Paloma, esto es en el oeste de Montevideo, espera una resolución judicial tras denunciar una serie de presuntos abusos policiales ocurridos en diciembre del año pasado, justamente. Entonces, un joven que filmó un procedimiento fue perseguido por un patrullero y la acción del personal uniformado dejó el saldo de varias personas heridas de bala. Una de las víctimas le contó a MBD Noticias que aún no se recuperó y que no puede trabajar como antes. Además, el joven perseguido inicialmente denuncia que fue torturado en un móvil tras ser detenido. En las últimas horas fueron imputados otros policías por un homicidio de hace 18 meses cometido en Avenida Italia y Centenario. Está presente el asunto del abuso policial, es como siempre decimos en este momento, uno de los varios temas de hoy. Y el resto en titulares. Jerarca de Cabildo Abierto de la Intendencia de Cerro Largo imputado por un delito de contrabando especialmente agravado. Renunció la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino. El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, calificó de mentiroso al ministro Daniel Salinas y lo acusó de trabajar para el cierre de Casa de Galicia. Expectativas empresariales, perspectivas de empleo, inflación y reformas pendientes. Caso Astesiano. La organización delictiva del ex jefe de custodia presidencial también falsificaba documentación para ucranianos. El abogado Jorge Díaz aseguró que la citación al director de MBD Noticias por filtración del Plan Nacional de Inteligencia Estratégica no tendrá consecuencias, pero atenta contra la libertad de expresión. Expresidente José Mujica y Julio María Sanguinetti juntos esta noche para presentar su libro Conversaciones de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereira. Menos personas accederán a UTE Premia, programa que cumple 10 años y que da rebajas a quienes están al día con las facturas. Yamandu Orsi dijo que Mujica se equivocó cuando dijo que Carolina Cose tiene el don de ser mujer. Estudio señala que los discursos de las nuevas derechas en redes sociales son principalmente antifeministas. Primaria y secundaria fijaron las fechas de fin de cursos de este año. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM y uniradio.edu.uy, y nos vamos a exteriores. Así es, Natalia, porque hoy tenemos preparado un móvil que es literario, estamos en tiempo de Feria del Libro, pero también es político. Nos cuenta más Martín Duarte, a quien ya le doy la bienvenida en la edición central de hoy de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Sí, estamos en el Salón Azul de la Intendencia, en el marco de la Feria del Libro, donde se va a estar presentando en minutos este trabajo de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereira, El Horizonte, estas conversaciones sin ruido entre José Mujica y Julio María Sanguinetti, los dos expresidentes. Fueron un total de 6 encuentros a lo largo de los meses de junio hasta agosto. Todos los martes tenían pautado este encuentro, moderado obviamente por los periodistas, en donde justamente
el horizonte planteaba hablar de los desafíos futuros políticos del país, pero también meterse en la esfera personal. De hecho, hay algunas preguntas y capítulos dedicados expresamente al rol que han tenido sus parejas, Lucía Topolanti y Marta Canessa, que están presentes aquí en la presentación, abordando temas bien variados como la religión, la propia reforma de la seguridad social, el deporte, el fútbol. Así que, bueno, en un ratito estaremos compartiendo parte de la presentación y también esta disertación que se va a transformar prácticamente en un libro más, porque esos encuentros fueron, bueno, a micrófono, a grabador abierto y, bueno, dieron para mucho, y seguramente en esta presentación, donde hay decenas de personas aguardando para ingresar, va a comenzar en algunos minutos y estaremos, bueno, compartiendo imágenes y parte de las charlas entre los dos expresidentes. Bien, muchas gracias, Martín. Estaremos atentos a estas charlas a grabador abierto y ahora también a micrófono abierto. Pero recibimos a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás con su adelanto acá cerquita. Muchas gracias, Nati, así es. Y hoy vamos a estar hablando de redes sociales y vamos a estar hablando de nuevas derechas, porque se presentó recientemente un estudio que analiza las redes sociales, el comportamiento en redes sociales, particularmente en YouTube y TikTok, una de las más utilizadas por la población joven, de influencers de las nuevas derechas en el Cono Sur. Así que vamos a estar conociendo, bueno, cuáles son los discursos que promueve la nueva derecha en estas redes sociales, cómo utiliza la propaganda y sobre en qué es que hace foco principalmente. Ya les adelanto que uno de los mayores puntos de crítica de las nuevas derechas, de crítica y de generación de contenido en redes sociales, tiene que ver con la agenda antifeminista. Vamos a estar hablando con la directora de este estudio, que lo hizo la organización Comunicación para la Igualdad de Argentina. Gracias, Julieta. Y en portada hablábamos de un caso de abuso policial en el oeste de Montevideo. Vamos a escuchar parte del testimonio de los denunciantes. Yo ahí saco el celular, voy caminando y empiezo a grabar. Cuando empiezo a grabar en el video se ve que el policía me dice, vení vos también para acá, que esto que lo otro, no escuché bien lo que me dijo. Y como se me va a acercar, ahí yo empiezo a correr y él me empieza a correr. Yo voy para la casa esta de acá y ahí está, el policía me decía que salga, que si no se iba a meter, que esto que lo otro. Y tal. Yo salí pensando que no iba a pasar nada, ¿no? Y ahí me agarra la fuerza y me mete contra el patrullero. Sacaron 2 escopetas. Una la tenía el que tenía Kevin y la otra la tenía el otro que estaba libre. Y el que estaba libre tiró un tiro en el piso, que los perdigones se desparcieron y le dieron en el pie a mi hijo, el de 14. Digo, ¿cómo vas a hacer eso? Y el loco gatilla y me tira y me da en la pierna. Ya volveremos a ese tema. Empezamos por otro asunto de la agenda, porque el expresidente de Casa de Galicia, el último presidente de la ex mutualista, Alberto Iglesias, calificó como mentiroso aquí en TV Ciudad, en el programa Lado B, al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Además, lo acusó de trabajar para el cierre de la ex mutualista. Al gobierno no tanto, porque lo he dicho desde el primer día. Hace un año atrás, cuando salí públicamente frente a los hechos como se estaban dando, le dije al presidente a través de las cámaras de televisión que le estaba mintiendo, que Salinas le mentía, que Salinas le mentía. Y bueno, el presidente creyó en el ministro y le firmó lo que el ministro le llegó. Ahora yo le voy a demostrar que le mentía. Bueno, usted ahí va, carga fuerte contra el ministro Salinas. Usted dice de que él trabajó para sacarlo de ahí, para cerrar Casa de Galicia. ¿En qué se basa para señalar eso? Desde que el ministro llegó nunca encontró tiempo en 2 años de ir una sola vez a la institución, a ver todas las transformaciones que la institución estaba haciendo, que no se habían realizado en 30 años. El ministro no encontró en la agenda tiempo para recibir a la Junta Directiva de Casa Galicia, que le pidió con insistencia ser recibida. Y el ministro declaró secreto y confidencial los informes de los veedores que el propio Poder Ejecutivo contrató, seleccionó, contrató y le pidió el trabajo de que auditase en Casa Galicia. Y cuando los declara secreto y confidencial, que yo le reclamo copia, y me dice que era para cuidar a la institución, le digo, ¿cuidarla de qué? ¿No? Porque si alguien lleva a conocer los puntos de fortaleza y los puntos de debilidad de la institución, en competencia le puede hacer daño. Le digo, pero eso me encargo yo. A mí denme la información de lo que dijeron los veedores.
Lo tuve que pedir por acceso a la información pública, que me llevó meses para poderlo obtener, porque el propio ministro lo declaró confidencial. ¿Y por qué lo declaró confidencial? Porque eran buenos, eran excelentes. Entonces, ¿cómo iba a cerrar algo que los propios veedores y auditores, que el propio gobierno contrató, dice que todo lo que está haciendo la institución es transparente, es excelente y que los pasos que tiene por delante, sugeridos, marcados, estudiados y financiados, porque yo conseguí el crédito del Banco Santander para llevar esto adelante, él no solo no lo usó, los escondió. Y la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri dijo que le preocupan estas declaraciones de Iglesias. Sí, también dijo que desde el Frente Amplio se va a investigar si el Ministerio de Salud Pública le ocultó información al Parlamento. Declaraciones en donde lo que plantea es un cuestionamiento a la veracidad de la información, a la disponer de la información correcta al Parlamento, que eventualmente se le haya ocultado información al Ministerio, además como lo plantea Iglesias en forma intencional por el ministro o el Ministerio, digamos en términos generales, realmente sería muy grave y obviamente corresponde que se analice con mucha seriedad, ¿no es cierto? Sobre todo porque para los legisladores del Frente Amplio, una cosa que siempre está en la primera línea es fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, y algo que fue una reforma sustantiva, ¿verdad? Que la cobertura y la calidad de salud, del acceso a la salud de la gente no está en relación a la capacidad de pago. Y acá estamos teniendo problemas reiteradamente en aras de esa situación, ¿no? Lo decíamos recién con el caso de ACE, pero también hay problemas en la rectoría del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio es el órgano que tiene que controlar y que verificar que el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud vaya resolviendo los problemas que tiene, pero sobre todo garantizando este acceso, este ejercicio del derecho a la salud. Y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, también se involucró en la discusión, sobre todo en lo vinculado al destino del sanatorio de la ex Casa de Galicia, y recordó que la prestadora pública, o sea que ACE, ofertó en la subasta en la que finalmente, como no llegó al monto, el inmueble terminó siendo de la mutualista Círculo Católico. Además, reconoció que el prestador público le contrataba servicios a la mutualista privada. Nosotros queríamos quedarnos con la planta física, lo hablamos con el Ministerio de Economía, nos tuvimos presentes, y el Ministerio de Economía solo nos permitía comprarlo por la base, por los 12.800.000. Por eso concurría el remate, y por eso concurría el remate con el Ministerio de Economía. Estaba el contador Eduardo Blanco y estaba el presidente de la Junasa al lado mío, el contador Yabodra, porque si no se compraba el edificio, ACE se lo iba a quedar con 12.800.000, que eso era lo que nosotros queríamos. El resto de cómo fue la evolución, nosotros nunca participamos obviamente en nada, porque no tenemos esa potestad, y nunca tampoco se nos consultó nada, ¿tá? Más allá de que sí ser un centro importante, que por eso nosotros lo apoyábamos con la compra de servicio, y después obviamente al tomar la justicia, porque fue la justicia la que tomó la resolución, obviamente nosotros lo administramos por el tiempo que determinó la justicia también. Esos servicios que se compraba la Casa de Galicia, hoy día, ¿dónde se están adquiriendo, teniendo en cuenta el cierre de la mutualista? ¿Lo cubrió ACE? ¿Se está gestando con privado? Mira, nosotros esa puerta se precisa, la puerta de urgencia, y lo mismo las camas de internación. Lo que hicimos fue readecuar un convenio de complementación de compra que tenía ACE con Círculo Católico. Se hizo un convenio nuevo, ¿verdad?, en el cual se incluyó esas camas que se le compraban antes a Casa de Galicia. Yo acá lo que quiero es que la gente, la población, esté tranquila, que lo que se hace en ACE, ¿verdad?, los convenios de complementación y las compras de servicios son todas con convenio, que van por el Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, que van por los ministerios correspondientes porque llevan sus evaluaciones y de hecho son públicas, ¿no? Y Alberto Iglesias, el ex presidente de Casa de Galicia, en otro tramo de la entrevista ayer en Lado B, dijo que cree que hubo una actitud premeditada en la aprobación del préstamo del BROU en 72 horas. Sí, aseguró que esto fue posible porque el Parlamento cerró los ojos y firmó. ¿Cómo es eso que en 48 o 72 horas, cómo se sabía que iba a ganar? ¿Qué estudio hubo? Si se hizo una presentación, ¿cómo se hizo la presentación antes
para solicitar un crédito. ¿Usted vio alguna vez un crédito en el Banco República a las 72 horas de 12 millones de dólares? La bancada del senador del Frente Amplio pidió informes para saber cómo se dio tan rápido ese préstamo al que ustedes señalan. Yo también lo quiero saber. Mire que yo soy uno de los que lo quiere saber. ¿Y qué cree que hay detrás de eso? No sé, yo miro los hechos. La explicación la van a tener que buscar los actores políticos que le dieron el cheque en blanco. ¿Esto por qué sucedió? Porque el Parlamento hizo así, buenas noches, y firmó. Bueno, ahora, muchachos, pónganse a trabajar. Me alegro que ya se pongan a hacer lo que tienen que hacer y pedir toda la información, no solo esta. Yo creo que hubo, y estoy convencido que hubo una actitud ya premeditada, pensada, porque al Frente Amplio, y me consta que a Mujica fue así porque se lo pregunté cuando él mismo me llamó para decir, ¿qué pasó, Alberto? ¿Cómo es esto? Un crédito, después remate a esa velocidad. Y ahí conversando, que yo le dije que no lo entendía, que de verdad no lo entendía, y le pregunté cómo fue que votaron eso, por qué habían votado de esa manera, y por qué no me llamaron por teléfono, porque el pecado es haberse quedado solo con la versión del señor ministro. Seguimos en tema, porque la bancada del Senado, justamente del Frente Amplio, cursó un pedido de informes al Banco República. Claro, para conocer sobre este préstamo, detalles de este préstamo con el que el Círculo Católico adquirió Casa de Galicia. El tema volvió a estar en agenda tras las declaraciones del expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, en el semanario Búsqueda, en el que denunció que el ministro Daniel Salinas tenía interés en liquidar a la mutualista y que el BROU habilitó un préstamo express sin los votos de representantes del Frente Amplio y de Cabildo Abierto. Por esto se realizó un pedido de informes y se analiza un llamado a sala y la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. El pedido de informes consta de 9 interrogantes al BROU. ¿Qué factores analiza el BROU cuando una empresa solicita financiamiento para adquirir infraestructura? ¿En qué fecha el Círculo Católico solicitó el préstamo para adquirir la infraestructura de Casa de Galicia? Que se envíe copia del acta y la resolución del BROU donde consta la aprobación del préstamo al Círculo Católico. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que solicitó el crédito a que el BROU culmine el análisis de la solicitud? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que se solicitó el crédito a que el BROU aprobó la solicitud? ¿Cuál es el tiempo promedio que el BROU demora para analizar el crédito solicitado por una empresa para adquirir infraestructura? ¿Cuál es el tiempo promedio que el BROU tiene para aprobar un crédito solicitado por una empresa para adquirir infraestructura? Además, si el Círculo Católico presentó un plan de negocios para llevar adelante la gestión de la infraestructura de Casa de Galicia. Y por último, si el banco estudió la capacidad para el repago del crédito con el nuevo endeudamiento. Bueno, y otro asunto. Menos personas accederán a UTE Premia, un programa que surgió en 2012 y que beneficia a los buenos pagadores de las facturas de energía eléctrica. Y la directora Frente Amplista en UTE hizo hincapié en que, dada la situación económica, el contexto económico, mucha gente no puede estar al día. Está llegando cada vez a menos personas. Este año nos llegamos a 700.000 hogares en realidad, ¿no? Esto entendemos que tiene que ver por un tema de coyuntura, porque como vos estás premiando a la gente que es buena pagadora, bueno, yo no le puedo pedir en estos años donde ha aumentado la pobreza, donde el salario real ha disminuido, donde el empleo también, que la gente realmente se mantenga como buena pagadora a los niveles que venían en otros años. El año pasado llegamos casi a 800.000, casi 800, fuimos como bajando. Puede haber un tema de pandemia seguramente, pero como te decía, estás premiando a la gente que paga al día. Entonces, la gente que paga al día, los hogares que pagan al día, no dependen solo de un tema de voluntad del hogar, depende del empleo que tengan, del salario que tengan, y evidentemente esto lo que está demostrando es que estamos llegando a menos gente porque justamente la gente no está en las condiciones de poder estar siempre al día. Eso es lo que ha generado que el despacho del Frente Amplio durante más de un año tenga la propuesta de que se hiciera justamente una exoneración de multas, recargos e intereses a la gente que realmente había llegado a tener deudas importantes con UTE, que llegamos a 60.000 hogares el año pasado, y bueno, tiene que ver con una lectura país. UTE Premia es un beneficio para buenos pagadores que tengan contratadas tarifas residenciales simple, doble horario, triple horario y consumo básico, y también incluye tarifas no residenciales. La bonificación será de un 100% del cargo fijo y del cargo por potencia contratada.
Cardona también se refirió con preocupación a la decisión de eliminar la tarifa básica que, según dijo, hace que en algunos hogares se esté pagando 100% más. Además reclama que se estudie una rebaja de las tarifas ya que UTE tiene espalda financiera para hacerlo. Los informes que nos están elevando la línea de UTE son preocupantes en el sentido de que ya casi un 33% de los hogares que tenía tarifa básica lo perdió. Eso significa para la gente, explicarles bien claro, que un hogar que pagaba un aproximado de 700 pesos pasó a pagar más de 2.000 pesos. Quiere decir que ese hogar ya tuvo un aumento en algunos casos de más del 100% en lo que paga de UTE. Eso pasó bastante desapercibido, pero la gente que va perdiendo esa tarifa básica obviamente llama, se queja, está haciendo reclamos y está preguntando qué pasó. Ese es un tema que no es menor y que tenemos la preocupación porque estamos haciendo el seguimiento y porque además el 70% de los hogares que tenían tarifa básica están en el interior del país. Por lo tanto, lo que siempre decimos es que beneficiaba sobre todo a jubilados, pensionistas, a parejas jóvenes, a estudiantes. Así que ahí va a haber un impacto importante, ya lo hay en algunos hogares. Desde el despacho del Frente Amplio se reclama que se estudie qué pasará con la tarifa eléctrica y entienden que UTE tiene espalda financiera para rebajarlas. Yo tengo la postura basada en informes de UTE, que siempre tiene UTE capacidad. UTE tiene hace tiempo espalda financiera. El tema es la decisión política. De hecho, una de las cuestiones que de alguna manera saludo y me congratulo es que el oficialismo hoy está manejando el hablar de ajustar por abajo del IPC, que fue una crítica que se le hizo al Frente Amplio y sin embargo hoy están haciendo lo mismo. Solo que con una inflación distinta, con un ingreso en los hogares diferente, con un índice de desempleo diferente y con lo que es el bolsillo de la gente también distinto. Bueno, cambiamos nuevamente de tema. William Barbosa, coordinador de salud de Cerro Largo, fue imputado en proceso abreviado. Sí, por el delito de contrabando especialmente agravado se le impuso una pena de prisión de 2 años de cumplimiento efectivo. El domingo pasado, la policía de Cerro Largo incautó mercadería de contrabando en una casa de Río Branco, propiedad de William Barbosa, de Cabildo Abierto, coordinador de salud de la intendencia de ese departamento. La mercadería, valuada en 10 millones de pesos, incluía 3.000 cajas de vodka, 2.500 de whisky y 354 cajas de zapatos. En el momento, 3 personas fueron detenidas por el hecho y una de ellas fue formalizada. Como William Barbosa no se encontraba en su domicilio, la policía comenzó a buscarlo. Finalmente se entregó ayer ante la fiscal adjunta de Río Branco, Charlyn Ferreira. En la jornada de hoy, la fiscal lo imputó mediante un proceso abreviado por contrabando especialmente agravado con 2 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. William Barbosa se vinculó a Cabildo Abierto tras conocer a Wilmán Caballero, actual diputado cabildante por Cerro Largo, en la campaña de 2019. Fue militante activo en la campaña nacional y también en las departamentales en las que Cabildo Abierto apoyó al actual intendente José Surramendi. Tras obtenerle triunfo, a Cabildo Abierto se le dieron 2 coordinaciones departamentales, vivienda y salud. El diputado Caballero y Martín Sodano impulsaron la designación de William Barbosa para el cargo. Y atención porque han surgido más novedades con respecto a los delitos cometidos por el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexei Slibaev. Se conoció que tramitaban ciudadanías para familias ucranianas en el consulado uruguayo en Kiev. Esto surge del expediente del caso al que accedió el diario El País, que está en poder de Fiscalía. Así se detalla que se fraguaron varias partidas de nacimiento de ciudadanos rusos oriundos de San Javier, un pueblo de Río Negro, donde hay una gran colonia de ciudadanos rusos. Ese fue uno de los métodos utilizados por la Asociación para Delinquir, ya que hijos y nietos naturales de uruguayos pueden obtener ciudadanía. Se tomaban partidas de nacimiento de uruguayos y se les agregaba el nombre de ciudadanos rusos como hijos o como nietos. Luego se tramitaba la ciudadanía uruguaya legal para luego obtener el pasaporte. En el expediente también consta un informe de la Embajada de Uruguay en Polonia, dirigido en 2014 a la Dirección Nacional de Identificación Civil respecto a un trámite de pasaporte de un ucraniano que obtuvo la ciudadanía uruguaya. Allí se explica cómo funcionan los registros de las personas, ya que en el idioma ucraniano se utiliza el patronímico, o sea, se agrega el nombre del padre de la persona. Según la carta, el patronímico aclara la descendencia de la persona y se utiliza en ucraniano y también en el idioma ruso, por ello no se traduce a otros idiomas. Según los documentos que tiene la fiscal Gabriela Fossati, había un gran interés de ucranianos en obtener la ciudadanía uruguaya, aunque no se detallan los motivos. Una de las sospechas de los investigadores policiales es que uno de los inmigrantes relató en Rusia las facilidades que tenían los hijos o nietos de personas oriundas de San Javier en obtener la ciudadanía uruguaya.
Justamente en el expediente constan partidas de nacimiento de rusos en San Javier firmadas en 1958 por la oficial de Estado Civil de Río Negro. Esas partidas eran adulteradas por la organización al colocarle el nombre de cliente ruso que quería obtener la nacionalidad uruguaya. En algunos casos, los falsificadores utilizaron varias veces el mismo nombre para tramitar la ciudadanía uruguaya para uno ruso. Eso llamó la atención de las autoridades de la Dirección de Identificación Civil, quienes ordenaron una investigación. El director de informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, declaró esta tarde ante el fiscal Gilberto Rodríguez, quien investiga la filtración de algunos detalles del Plan Nacional de Inteligencia, a solicitud del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés. Sí, el abogado del periodista es Jorge Díaz y dijo estar tranquilo porque entiende que el periodista no puede ser imputado en este caso y señaló que no es una buena señal que se lo cite como testigo y se le pregunte cuál fue la fuente. Creo que está bien que sea citado, que no sea citado en calidad de imputado, sí en calidad de testigo, porque la conducta del señor Preve no es delictiva. Es una conducta que un delito tiene que ser una acción típica, antijurídica y culpable, y el accionar de Preve fue ajustado a derecho, en tanto y en cuanto tuvo una información que tenía interés público y la publicó. En nuestro entender tampoco es una conducta típica porque el documento que se termina publicando no revela ningún secreto de Estado ni significa un riesgo real o inminente como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Seguridad Nacional. Igual no es buena cosa en una sociedad democrática que un periodista sea citado como testigo y se le pregunte sobre su fuente. Pero bueno, digamos que la Fiscalía... ¿Eso a la prensa? Yo creo que no está bueno, igualmente la Fiscalía fue muy respetuosa. Y a propósito de este tema, el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, expresó respaldo y solidaridad, textuales palabras con Preve. En un comunicado, el sindicato también condenó lo que definió como judicialización del trabajo periodístico y menoscabo a la libertad de expresión. Bien, y nos vamos a la Intendencia de Montevideo. Allí está nuestro compañero Martín Duarte en la presentación de este libro de conversaciones de los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. Martín. Así es, Natalia. Bueno, acaba de comenzar hace minutos la conferencia que, bueno, los periodistas destacaron como un gesto en un momento donde el país atraviesa un año dependiente de falta de respeto, de intolerancia, que en otros países este libro no pasaría. Gabriel Pereira los destacó como los últimos especímenes de una estirpe política. Habló hace minutos Julio María Sanguinetti y ahora los dejamos con lo que está haciendo referencia el expresidente José Mujica. De subjetivismo que contribuye a cerrar las puertas a posteriores. Diferencias ha habido, hay y las seguirá habiendo. Y creo que las sociedades modernas, por su complejidad, cada vez las van a tener más. Pero ¿cómo es posible la convivencia en una sociedad si el sistema político pierde el mínimo respeto de cultivar un nosotros por encima de las diferencias? Y esta fue la intención, porque en el fondo este libro es una conversación de boliche de dos veteranos, que muchas cosas pueden ser antípodas, pero que no se agreden, se respetan. Y pueden intercambiar. En algunas cosas pueden concordar en la perspectiva de cómo lo ven. Y soy viejo. Y recuerdo perfectamente un viejo compañero que hace muchos años se fue de este mundo, que decía: si vivimos discutiendo nuestras diferencias y nunca discutimos los puntos que estamos cercando, cada vez vamos a estar más lejos.
Y creemos que en una despedida de carácter político estaba bien un gesto de esto, podía favorecer la imagen de este país. Porque hoy me atrevo a afirmar, en el hemisferio occidental no se puede hacer una cosa de esta, en ningún país. Y bueno, somos chiquitos, no tenemos diferencias, alguna cosa nos tenemos que destacar. Y creo que es un ejemplo, pero quienes conozcan la historia nacional se van a dar cuenta que estas cosas tienen antecedentes históricos. Y ojalá que lo podamos mantener. Eso no significa ni cambiar de vereda, ni estar de acuerdo, ni que todo lo mismo. No. Esto significa que una nación es, en primer término, un nosotros. Y después viene la diferencia. Pero hay que cultivar ese nosotros con contenido y con gestualidades. Esta es una pequeña gestualidad en ese sentido. No creo que sea de historia, pero por lo menos de historieta, concédame que... Hay las dos cosas. Hay las dos cosas, Pepe. Está claro que no imagino a Obama y Trump juntos. Que ni siquiera fue la transmisión de mando, ¿no? Entonces, creo que sí, la ejemplaridad del acto se la tenemos que agradecer a los periodistas. Y acá tenemos un tema muy desafiante. Por un lado, ese patrimonio histórico, que es verdad, nuestro país tuvo un siglo XIX enormemente confrontado. Hasta 1904 nuestras diferencias se dirimieron en los campos de batalla. Siempre en nombre de la misma Constitución, siempre en nombre del mismo sentimiento patriótico que los inspiraba a uno y a otro. Pero siempre, al final de cada contienda, hubo, como en el 51, un sin vencidos ni vencedores. Aunque hubiera vencido, ya había vencedores. Pero bajo ese manto siempre se buscó la concordia cívica con la cual se fue desarrollando y construyendo el país. Hasta que el siglo XX nos mostró ya un país con instituciones de otro tipo, con un progreso social, con un desarrollo social que nos fue singularizando incuestionablemente. Y que hoy todavía, por suerte, nos sigue singularizando, como dice Pepe. Pero hoy esto tiene una dimensión distinta, porque en todo el mundo democrático que parecía que después de la caída del muro de Berlín ya no había más debates sobre la construcción democrática, sobre la economía de mercado, sobre la sociedad liberal, en fin, sin embargo nos encontramos con un mundo enormemente perplejo. Por supuesto con episodios sorprendentes que nos hacen caminar sobre la improvisación, porque una pandemia no estaba en la agenda de nadie. Nos quedamos con estas palabras del expresidente Julio María Sanguinetti después de compartir parte de los dichos del expresidente José Mujica en esta actividad que está vinculada a la presentación de un libro que los involucra. Y que casi que se dieron las conversaciones allí mismo también, ¿no? O sea, un reflejo claro de lo que se cuenta que se puede apreciar allí en el libro. Seguimos con más información. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia. Mercado de Historias. Muy bien, compañeros, ¿cómo están? Sí, vamos a empezar con el informe de hoy que tiene que ver con las nuevas derechas y las redes sociales. Como les decíamos al inicio, este es un informe que habla de este estudio en particular que se hizo por parte de una organización argentina. Ya vamos a comentarles un poco más de qué va y que lo que hace es tomar redes sociales, de las redes sociales más usadas
por los jóvenes en particular, como YouTube y TikTok, y analizar los discursos de las nuevas derechas que se están apropiando de estos medios para poder comunicar sus mensajes, para poder hacer su propaganda política también. Una de las cuestiones características que tiene esta nueva derecha y que se expresa en estas redes sociales es que entienden que son como outsiders, que no son pertenecientes a la política tradicional y por eso es que utilizan herramientas alternativas de comunicación como lo son las redes sociales. Otra de las características de estos discursos es que están fuertemente anclados en la respuesta y en la reacción a la agenda de derechos, a la conquista y reconocimiento de nuevos derechos que se dieron en los últimos años a lo largo del mundo y también aquí en nuestra región. Y este estudio lo que tiende a hacer es agarrar la región justamente del Cono Sur, es decir, la más cercana a nosotros, y pretender explicar de qué manera se expresan estas nuevas derechas en las redes sociales. ¿Cómo se hizo este estudio? Bueno, lo que hacen, ellos lo explican así, es por primera vez, así, para iniciar el estudio, lo que hacen es tomar palabras claves vinculadas a las nuevas derechas y a los feminismos o a los antifeminismos y empezar a analizar una serie de cuentas que se destacaron dentro de esta primera búsqueda inicial. Así que vamos a pasar a compartir en pantalla, bueno, algunas de las cuestiones que presenta este informe para entender un poquito más sobre estos discursos. Se hizo un análisis de 66 videos en profundidad de 31 cuentas de YouTube y TikTok. De estas redes se eligieron porque son 6 de las redes que tienen más alcance a nivel global, pero además que son las más utilizadas por los jóvenes, por lo tanto, por el público más protagonista de las nuevas derechas. De las 31 cuentas, 19 fueron de YouTube y 12 de TikTok. Más adelante compartimos en la siguiente placa información vinculada a, bueno, de dónde venía principalmente este contenido. Este contenido principal es de Argentina y Chile, que son, bueno, quienes tienen influencers que generan mayor cantidad de contenido y sin embargo, aunque nos quedamos en esta región, lo que mencionan desde el estudio es que muchos de los influencers que se encuentran generando contenido en estos países tienen una proyección a nivel regional, es decir, no solo abarcan el Cono Sur, sino toda América Latina. Otra de la información que vamos a compartir tiene que ver con el protagonismo, o en realidad el no protagonismo de las mujeres dentro de estos nuevos discursos, dentro de estas cuentas. Lo que señalaban en este estudio es que es menos del 20% de los influencers de las nuevas derechas son mujeres. Pero no solamente no son protagonistas quienes emiten estos comunicados, no son mujeres mayoritariamente, sino también quienes comentan y a quienes hacen referencia en estos videos. Nosotros hablamos con Sandra Cajer, que es directora, que es quien organizó este estudio. Ella es de la organización Comunicación para la Igualdad, que es una organización feminista que justamente lo que pretende hacer es analizar y generar discurso y generar contenido bueno, que aporte a la agenda de derechos, a la agenda feminista, y que con este estudio lo que nos explicaba es que intentaban ver, bueno, cuál es el contradiscurso que se puede generar a partir del análisis de lo que están generando, del contenido que está generando las nuevas derechas en las redes sociales. Y ella lo que nos mencionaba es que en particular en estos videos lo que pudieron observar es que las mujeres tienen muy poco protagonismo y que hay determinadas características que se repiten en todos estos videos y tienen mucho que ver con la agenda de derechos, como decíamos recién. Si bien fuimos al Cono Sur, de nuevo nos pasó como en la investigación anterior que Uruguay y Paraguay son muy chiquitos y tienen influencers, digamos, con muy poca cantidad de seguidoras y seguidores, con lo cual nos concentramos más en Argentina y Chile. Y en las cuentas de estos dos países, ninguna está en el top 100 de sus países, sin embargo tienen una cantidad de seguidoras y seguidores que no es nada insignificante. Por ejemplo, Agustín Laje tiene 1,5 millones, Danan, que es otro influencer de Argentina, tiene 1,5 millones. Hay cuentas repositorios de Javier Milei y de Viviana Canosa en TikTok también con mucha cantidad de seguidoras y seguidores. O sea, es un discurso que tiene llegada, evidentemente. Vos preguntabas la diferencia entre cómo son los discursos de estos grupos en redes sociales y en medios tradicionales. Por un lado hay que decir que la mayoría de estos influencers no los ves en medios tradicionales. Prácticamente ninguno tiene acceso. Por ejemplo, Agustín Laje alguna vez lo entrevistó Viviana Canosa, que es una conductora argentina muy identificada con las nuevas derechas, pero no es lo habitual, y esto es parte de la queja que ellos manifiestan, que no tienen espacio en los medios tradicionales
y eso es parte del énfasis que ponen en la comunicación en redes sociales. Ahora bien, justamente pasa algo que es que yo creo que estos discursos, muchos de estos discursos, no podrían pasar el filtro de los medios tradicionales. Vos los podés encontrar en YouTube o en TikTok porque el control de la red es mucho menor, pero no podrían salir en un canal de aire, por ejemplo. ¿Cuál es el foco que tienen ante los feminismos estas formas de comunicación? Bueno, ellos principalmente tienen en realidad una agenda que critica a los feminismos, pero que es fuertemente violenta con los feminismos, y sobre eso es que vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a compartir información. Como decíamos anteriormente, y lo expresaba también Sandra cuando estuvimos conversando con ella, en el relevamiento que hicieron, en la profundización que hicieron en estos videos, ellos hablan de muchos temas en general, hablan de la política nacional de sus países, hablan de la agenda política, de lo que está sucediendo, pero lo que pueden encontrar es que en el 60% de los contenidos en general se refieren a temas de género. Es decir, hablando de todos estos temas, particularmente hablan siempre también, o muchas veces también, de temas de género asociados al feminismo o a mujeres que tienen determinada visibilidad pública. También lo que tiene que ver con relevaron lo que tiene que ver con la estigmatización y lo que tiene que ver con la violencia, en particular la violencia en redes. Y llegan a la conclusión de que el 78% de los videos hay estigmatización hacia el feminismo. Y esto se ve muy claramente en, por ejemplo, los adjetivos con los que se refieren a las mujeres o determinadas palabras características, como por ejemplo el término feminazi u otros insultos que están muy presentes y que van cayendo por sobre todo en las figuras femeninas que tienen relevancia pública. Y otra de las cuestiones que relevan es, en qué se agarran para hacer estas declaraciones. Y lo que señala es que en el 53% de los videos que analizaron hay manipulación de la información y desinformación de género. Esto quiere decir de que hay, de alguna manera, hay determinadas cuestiones que se dicen en estos videos que o no son ciertas o que están manipuladas de alguna manera o que, directamente se están comunicando con la intención de desinformar a la población, vinculándolas a cuestiones de género, de lo que sucede con los feminismos en nuestra región, pero también en particular de cómo se expresan los feminismos y de cuestiones y de datos, digamos, que tienen que ver con, como decíamos anteriormente, de las mujeres. Nosotros le consultamos a Sandra Cajer, principalmente, qué es lo que sucede con las mujeres que sufren esta violencia, cómo impacta esto en sus vidas y qué impactos tiene también en términos sociales el aumento de esta violencia. Las mujeres todo el tiempo estamos siendo en redes sociales víctimas de esto, o sea, todas las investigaciones de violencia digital de género te están señalando una enorme cantidad de mujeres, o sea, un porcentaje alto de las entrevistadas, que la violencia no queda siempre en redes, que muchas empiezan a recibir mensajes por WhatsApp, mensajes incluso por redes, pero ya mensajes directos, que después ya muchas veces pasa amenazas a sus familias y a ellas mismas, por mail, o sea, encuentran mecanismos que no son de acceso tan público y que también puede incluir violencia física o contra tu casa, contra tu auto, contra tu oficina, etcétera. O sea, no está quedando para nada en las redes. Por eso además está lleno de campañas que dicen lo virtual es real, ¿no? Las mujeres que tienen un perfil público son muy atacadas. Lo que dicen también las investigaciones es que es importante la cuestión de la interseccionalidad, o sea, si una mujer reúne, además de ser mujer, las características de, por ejemplo, pertenecer a un partido de izquierda, ser de raza negra, ser indígena, es muy probable que sea mucho más agredida que una mujer blanca probablemente, ¿no? Y capaz con un perfil más mainstream, podríamos decir. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Ahora otro asunto otra vez, porque 95% de las personas privadas de libertad tiene consumo problemático de drogas, lo que abarca desde el tabaco hasta el alcohol, pasando por otras sustancias psicoactivas. Entre las que predomina la pasta base, así se desprende de un informe presentado por ACE. Según consignó el observador, también hay casos de adicción a medicamentos como el antipsicótico quetiapina.
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit también aportó datos sobre el aumento de la población carcelaria ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados. Actualmente hay 735 presos más de los que había en esta fecha en el 2021 y 2.905 más de los que había el 1 de marzo del 2020. Esto representa un aumento del 25% desde que asumió este gobierno. Uruguay es el 9º país del mundo con mayor tasa de presos por habitante. Hay 413 cada 10.000 habitantes. El mayor aumento se da en las mujeres. Hay 28% más que el año pasado y la mitad en condiciones de hacinamiento. El crecimiento es 3 veces mayor que en los hombres. Según el informe de la Oficina del Comisionado Parlamentario, hubo 35 muertes en las prisiones este año. De ellas, 13 fueron homicidios y 9 suicidios. En referencia al término emergencia del sistema carcelario, dijo que ya no podemos hablar de emergencia. Una emergencia es algo súbito. No podemos hablar de emergencia en algo que lleva 30 años. Diría que el sistema carcelario es una llaga estructural, dolorosa, desesperante, vergonzante para el Uruguay. El relevamiento médico realizado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, en todas las cárceles del país, fue presentado la semana pasada en el Parlamento. Los resultados del estudio fueron mencionados ese mismo día en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Y es tiempo de columna de análisis económico. Exacto, vamos a recibir a nuestro compañero Germán de Agosto, que viene con las expectativas empresariales. ¿Cómo andan, compañeros? Sí, así es. Lo que vamos a analizar es justamente la encuesta de expectativas empresariales que realiza la consultora Exante 2 veces al año. Es una encuesta semestral donde captura un montón de dimensiones asociadas a la situación de la economía, la situación política, la situación de las empresas y la perspectiva para un montón de variables que son sumamente relevantes. Así que vamos a empezar con la primera placa. Y lo que tenemos acá es las respuestas, esto es la cantidad de respuestas a esta pregunta que básicamente lo que intenta apelar es cuáles son los planes de contratación para el próximo año, ¿sí? ¿Cómo cree que evolucionará el empleo en el 2023? ¿Sí? Acá tenemos la evolución de los últimos relevamientos, se hace cada 6 meses, por eso los saltitos. Y este es el dato que conocimos justamente hoy cuando se divulgó la encuesta, ¿sí? Apenas 3 de cada 10 está esperando aumentar su plantilla, está esperando contratar más gente en el 2023. El 60% estima que justamente la cantidad de empleados de su empresa no va a variar y hay un 11% que está esperando justamente una reducción, ¿sí? Si nosotros miramos la misma dimensión, pero en lugar de empleo ponemos inversión, la mitad de los consultados, que son 302 ejecutivos y gerentes de empresas grandes y medianas que operen en el país, está diciendo que la inversión va a aumentar. Y cuando le preguntan por la rentabilidad, esa cifra asciende al 39%. Es decir, el empleo se mueve con mayor rezago en torno a las expectativas de inversión y en torno a las expectativas de rentabilidad. Ahora bien, si vamos a la segunda placa, lo que intentamos recoger con esta pregunta es, bueno, si efectivamente la cantidad de trabajadores no va a aumentar, ¿cuáles son las razones que de alguna manera están limitando el incremento del empleo, de vuelta, en la empresa de cada uno de los ejecutivos consultados? Y acá tenemos las 3 primeras razones, que son las más mencionadas, por el cual justamente hay una restricción al aumento del empleo en las empresas. La primera es una dimensión que ha ido ganando protagonismo en el tiempo y es una dimensión que hemos discutido varias veces porque justamente supone desafíos relevantes en un plazo de mediano y largo plazo, que básicamente tiene que ver con el acceso a tecnología ahorradora de mano de obra. Luego tenemos el salario real elevado y acá de alguna manera vemos las 2 caras que siempre tiene el salario, la cara del que lo cobra y la cara del que lo paga. Acá estamos viendo justamente cuáles son las expectativas de los empresarios y por ende estamos recogiendo su visión. Y el tercero tiene que ver también con aspectos coyunturales vinculados al volumen de negocios que tenga la empresa o que espere tener la empresa el próximo año. Después van perdiendo peso, pero acá tenemos las principales respuestas que dan a la hora de entender por qué justamente hay factores que están limitando el aumento o los planes de contratación para el año 2023. Si ahora avanzamos una placa más, lo que tenemos es las expectativas en torno a la inflación, que son relevantes porque justamente acá tenemos los empresarios que son los que de alguna manera participan de los mecanismos de formación de los precios. Esto simplemente lo explicamos brevemente. Estos son los rangos en donde ubican a la inflación y este es el porcentaje de respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, nadie de los encuestados espera que la inflación esté por debajo del 5% el año que viene, ¿sí? Estamos pensando a diciembre del 2023.
Tenemos muy poquitos que estiman que va a estar entre el 5 y el 7%. Tenemos que tener en cuenta que el techo del rango meta del Banco Central es 6%, o sea que realmente es muy poco los empresarios que están estimando que eso se va a cumplir. Y acá tenemos la mayor concentración, que si sumamos esta torrecita y esta torrecita, lo que tenemos que más de la mitad de los empresarios encuestados estima que la inflación va a ser superior al 8% en diciembre del 2023. En promedio están estimando una inflación de 8,1%. Y este año, que nos quedan unos poquitos meses, ¿sí?, la inflación va a andar por el 9%. ¿Sí? Vamos una placa más, como les decía, hay un montón de información, ¿sí? Acá hay un poquito de sopa de números, pero esto básicamente intenta recoger cuál es la evaluación que hacen los empresarios encuestados en relación a la gestión del gobierno. ¿Sí? Empezando por la mejor evaluación, está justamente en dimensiones asociadas al crecimiento, a la promoción de inversiones y justamente al perfil de las finanzas públicas. Luego acá tenemos datos en el medio, que tienen un panorama también hasta acá favorable en relación al porcentaje superior al 50%, y donde están más repartidos, justamente la evaluación negativa tiene que ver con la dimensión asociada a la evolución de la pobreza y asociada también a la situación de la educación. La competitividad, que fue lo que analizamos la semana pasada, también tiene un 20% de evaluación o de respuestas negativas a la pregunta. De nuevo, lo que estamos tratando de capturar es cómo evalúan la gestión del gobierno. Independientemente de lo que tenga que ver con la empresa, digamos. O sea, exacto, es una evaluación general del gobierno. Esto es una evaluación general de todas estas dimensiones que es independiente al el mundo restringido a la empresa. ¿Sí? Esto es una visión general sobre el cual se le releva distintas dimensiones. Esto es lo más favorable y esto sería lo más desfavorable. No puedo dejar de pensar en la preocupación sana siempre por la evolución de la pobreza y de contrastarla con la opinión sobre los salarios, cuando buena parte decía que eran elevados en un país en el que hay mucha gente que no llega a los 30.000 pesos por mes. Bueno, el otro día analizábamos justamente a partir del informe del Cuesta Duarte cuál era el nivel, cuántos 25.000 pesistas había, y efectivamente lo que tratábamos de capturar con esa doble cara del salario y de alguna manera cómo se pueden desprender ese tipo de contradicciones que vos señalás, Martín. ¿Sí? Y ahora pasamos una placa más y vamos a ver, esto tiene que ver con cómo evalúan o qué tan probable visualizan que es avanzar en distintos planos de las cosas que están pendientes. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aprobación de la reforma de la seguridad social, la mayoría considera que efectivamente acá se van a concretar avances, ¿sí? 3 de cada 4 considera que se van a aprobar la reforma de la seguridad social, ¿sí? 1 de cada 4 no. Luego tenemos, en relación a lo que es la culminación de las negociaciones del TLC con China, tenemos que la probabilidad es baja, ¿sí? El 70% considera que es poco probable que haya una culminación de las negociaciones en el marco de este gobierno, ¿sí? Durante el periodo que queda. Y si vamos a la última, que es lo mismo, simplemente que lo que vamos a ver es cómo entra acá, lo que tenemos es la reforma del mercado de los combustibles, como otra de las reformas que está sobre la mesa, que en este caso también el 80% le asigna baja probabilidad a la posibilidad de concretar la reforma de los combustibles. Y por último tiene que ver con la dimensión de la modernización de las relaciones laborales, donde el 88% de los encuestados, ¿sí?, evalúa como poco probable que tengamos avances que se materialicen en los próximos años, de vuelta en la dimensión que tiene que ver con la modernización de las relaciones laborales. Estas son algunas de las dimensiones que captura este informe. De nuevo, a los que les interese, eso lo pueden encontrar en la página de Exante, que justamente van a encontrar un montón de información. Acá simplemente tenemos un panorama sobre las principales dimensiones. Bien, muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos el jueves. El jueves. Y nos vamos ahora al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, allí en la Intendencia de Montevideo. Sí, Natalia, se sigue desarrollando esta conferencia, la presentación del libro El Horizonte. Y bueno, los periodistas Alejandro Ferreiro tiraba el tema sobre la mesa, uno de los temas que también se aparecen en el libro, y es el legado a las nuevas generaciones, ¿no? Haciendo referencia, bueno, a tomar esa posta y aprender de los errores. Mujica habló acerca también de lo que ha sido, bueno, tantos años en la cárcel, y ese amor y ese entender a la naturaleza. Así que le dejamos algunos de los pasajes finales de lo que está ocurriendo aquí en la conferencia. Bueno, si entramos en eso, seguimos hasta mañana. Muy bueno, pero esa sorpresa en el contenido
Está contado en el libro, pero es divino porque la primera reunión bajamos por el ascensor y salieron los dos caminando el trecho que separa el ascensor de la puerta de la sede de Random, apoyando uno, y el Sanguinetti, uno contra otro, apoyando su humanidad, y uno le dio el brazo al otro. Y yo cité en la radio al portero que vio eso, y me hizo acordar a Linda Blair en El Exorcista, cuando la cabeza le da un giro de 360 grados, porque el tipo no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Y cada persona que yo... Me gustaba pararme en la calle ahí en Colonia y verlos cuando salían los dos juntos, y ver la gente, la cara de la gente, ¿no? Y bueno... ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional con las elecciones de medio término en Estados Unidos, que en algunos estados todavía están por cerrar los circuitos, en otros todavía no, obviamente por la extensión geográfica que tiene ese país, pero donde se está dirimiendo nada más y nada menos que la última etapa del gobierno de Joe Biden, donde está en juego la Cámara de Representantes, que aparentemente todo indica van a ganar los republicanos, pero el otro tema es qué va a pasar con la Cámara de Senadores y cómo va a ser esa gestión. De aquí en más para las elecciones del 2024. La guerra, la economía, el aborto, también la migración son algunos de los temas que están en juego. También se eligen gobernadores, alcaldes. Hay 5 estados además que van a votar la despenalización de la marihuana para entender un poco cómo es este mecanismo que más allá de decidir la composición de las cámaras y de perfilar a los candidatos, también aborda otros temas. Hablando de candidatos, el expresidente Donald Trump tiene grandes esperanzas de volver al ruedo. Se esperaba que lo anunciara en esta oportunidad. Sin embargo, dijo que el próximo 15 de noviembre van a haber novedades en el estado de la Florida, donde tiene su residencia. En los comicios de medio mandato que se celebran este martes en Estados Unidos, se elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 34 de los 100 senadores, y además los estadounidenses elegirán a los gobernadores de 36 estados, una carrera muy dividida por la polarización en buena parte del país. Creo que ganaremos el Senado, aunque es más difícil con la Cámara de Representantes, afirmó anoche el presidente Joe Biden después de un evento de campaña en el estado de Maryland, donde aprovechó para advertir que la democracia estadounidense está en riesgo ante potenciales triunfos de los republicanos que podrían reconfigurar las políticas del país. Por su parte, el exmandatario Donald Trump, tras un mitin en Ohio, instó a votar por el Partido Republicano para frenar la destrucción del país y salvar el sueño americano, y adelantó que hará un gran anuncio la semana que viene desde su casa en el estado de la Florida, en el que se espera que anuncie su candidatura a la Casa Blanca para el 2024. Es posible que las reñidas contiendas en Pensilvania, Arizona y Georgia determinen quién controlará el Senado, y la Casa Blanca advirtió que debido al sistema electoral descentralizado, el conteo de votos podría prolongarse durante días o incluso semanas antes de que se den a conocer los resultados definitivos, ya que son las autoridades locales las responsables del escrutinio y cómputo, y son los estados quienes certifican los resultados. Y sigue la cumbre del clima en Sharm el Sheikh, en Egipto, sobre el Mar Rojo, donde se sigue debatiendo de qué manera salvar al planeta y cuánta voluntad política existe en realidad para poder abordar esto. Se sabe que no hay mucho tiempo, que los plazos se agotan, tal como lo planteó ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de que estamos en un camino sin retorno. Por otra parte, hoy los presidentes de Colombia y de Venezuela se comprometieron a generar una alianza para proteger la Amazonia, y dijo también el presidente colombiano Gustavo Petro que la izquierda no ha tenido el tino de atender precisamente los temas ambientales y que ahora los gobiernos de la región deberán afrontar este asunto con mayores dificultades. El grupo de expertos de la ONU encargado de fijar criterios para fiscalizar las promesas verdes de empresas, bancos, ciudades y regiones pide que se les prohíba autodenominarse cero emisiones netas mientras sigan invirtiendo o construyendo nuevos suministros de combustibles fósiles. Además, reclaman que a estos actores no estatales se les impongan requisitos regulados para alcanzar la neutralidad en carbono y que se prohíba a los lobbies influir en las políticas ambientales estatales, según el informe presentado en el marco de la Cumbre del Clima de Egipto COP27.
En otro orden, los presidentes de Colombia y Venezuela llamaron este martes a establecer una gran alianza amazónica para revitalizar la selva, una ambiciosa propuesta para proteger la mayor región de bosques tropicales del planeta. Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro señalaron que el pacto es necesario para darle una victoria importante a la humanidad en la lucha contra el cambio climático y que si alguna responsabilidad tenemos los sudamericanos es detener la destrucción del Amazonas e iniciar un proceso de recuperación coordinada, eficiente y consciente, aseguró Nicolás Maduro. En entrevista con la agencia EFE, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo además que la izquierda latinoamericana cometió un error garrafal al no abrazar como bandera la lucha para adaptarse al cambio climático y que esto será un esfuerzo que ahora deberán abordar las fuerzas políticas progresistas que están asumiendo el poder en toda la región. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, uno de los hombres que podría apretar uno de los botones nucleares, está justamente en el cuartel general de los rusos en territorio ucraniano, en un lugar naturalmente secreto, para monitorear cuál es la situación de las tropas rusas en este momento. Sobre todo en la ciudad de Gerson, donde se espera un ataque inminente de Ucrania que viene preparando una ofensiva para recuperar esa ciudad en manos de los rusos. Por otra parte, se ha denunciado que el tema con los reclutas no le está yendo muy bien a Rusia, hay muchas deserciones, hay suicidios y hay problemas también en cuanto a los elementos que tienen para ir a la guerra, según han denunciado. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, inspeccionó este martes el puesto de mando unificado de las tropas rusas que combaten en Ucrania y escuchó el informe del responsable de dirigir esas fuerzas, el general Sergei Surovikin, sobre la situación operativa en el frente. El Ministerio de Defensa ruso informó en un breve comunicado de la visita de Shoigu a una gran sala de mando, sin revelar en qué parte de Ucrania se encuentra, donde recibió explicaciones de Surovikin y otros oficiales sobre un mapa y habló por teléfono, además de condecorar a varios soldados rusos. Las tropas de Moscú están cada vez bajo mayor presión, particularmente en la región de Gerson, en el sur de Ucrania, y el general Surovikin ya había admitido dificultades en octubre y ha anunciado decisiones difíciles, lo que los observadores interpretaron en su momento como un indicio de una retirada prevista, tras el reconocimiento de las autoridades prorrusas de la única capital regional bajo control de Moscú, de la superioridad numérica de las fuerzas de Kiev en la provincia, mientras que dentro y fuera del campo de batalla, la rebelión de movilizados rusos va en aumento con quejas casi diarias sobre su situación y negativas a combatir. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propuso hoy prolongar la ley marcial y la movilización general en su discurso al pueblo, en el que dijo que en algunas partes del sur y este las tropas ucranianas están haciendo retroceder gradualmente al enemigo, dejando el suelo cubierto de los cuerpos de los ocupantes, ante lo que algunos soldados rusos empiezan a reflexionar sobre qué está pasando, afirmó el presidente ucraniano. En Brasil y en medio de dificultades sigue el proceso de transición de un gobierno al otro. Por un lado, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin anunció que, la ex candidata Simone Tebet, que salió terceras en las elecciones, en la primera vuelta y que después apoyó a Lula, va a estar al frente de un ministerio y se va a incorporar por estas horas al equipo de transición que está en Brasilia. Y hablando de Brasilia, la presidenta del PT y también diputada federal, Gleisi Hoffmann, que está participando en esta transición, vivió un episodio de agresión e insultos precisamente en un bar donde se encontraba por parte de un bolsonarista. Dijo Gleisi Hoffmann que no se puede entender cómo la sociedad brasileña sigue reclamando en las puertas de los cuarteles, más allá de las diferencias políticas, un golpe de Estado. Un video que circula por las redes sociales muestra el momento en que el agresor con barba y una camiseta verde en la que se lee la palabra Brasil es expulsado del local mientras grita "el malandro está de vuelta y te voy a dar un guantazo", luego de haber agredido a la presidenta del PT y diputada federal Gleisi Hoffmann, quien interpuso una denuncia en la comisaría por injurias y amenazas y que en el momento del incidente estaba acompañada por otros legisladores de su partido. Por otro lado, este martes en rueda de prensa, Hoffmann, que integra el equipo de transición de Lula, dijo que el PT se reunirá con los partidos aliados para acordar una respuesta a los bloqueos de carreteras y otras manifestaciones golpistas, ya que sostuvo que no es normal que la gente esté frente a los cuarteles pidiendo una intervención militar, señalando que el país no necesita eso y que las instituciones deben responder con firmeza a este tema.
En medio de la articulación política para atraer apoyos para la aprobación de la propuesta de enmienda constitucional conocida como PEC, que busca garantizar la mantención del programa Auxilio Brasil de R$600 a partir de enero para la población más vulnerable, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin dijo que el MDB y el PT cerrarán este martes un acuerdo para indicar los nombres de las personas que integrarán los equipos de trabajo de transición hasta que asuma el presidente Lula da Silva, y anunció que la senadora Simone Tebet, que tuvo el tercer lugar en las elecciones de octubre, ha sido convocada para asumir un ministerio y que va a colaborar con el área de desarrollo social. Llegamos hasta aquí con el primer bloque. Pero tenemos más en el segundo. Bueno, ya seguimos con más información. Y les contamos que una familia del barrio La Paloma de Montevideo, en el oeste de Montevideo, espera una resolución judicial tras un suceso ocurrido en diciembre del año pasado. Entonces, un joven que filmó un procedimiento policial en camino La Bollada fue perseguido por un patrullero. Esta acción policial dejó un saldo de varias personas heridas y se denuncia el uso de escopetas, entre otras cosas. El 16 de diciembre de 2021, dos adolescentes de 14 años caminaban junto a otro joven por La Bollada, entre Camino de las Tropas y Antonio Camacho, cuando un patrullero les frenó al lado, los detuvo y les pidió documentos. Fue en ese momento cuando Kevin, que venía caminando más atrás, decidió grabar con su teléfono lo que estaba pasando. Cuando voy caminando veo que un patrullero pasa y quiero que le abre la puerta a Franco, uno de los gurises que estaba ahí. Y Franco no cae de la bici, pero queda como medio ahí, ¿viste? Y ahí es que lo frena. Yo ahí saco el celular, voy caminando y empiezo a grabar. Cuando empiezo a grabar en el video se ve que el policía me dice, vení vos también para acá, que esto que lo otro, no escuché bien lo que me dijo. Y como se me va a acercar, ahí yo empiezo a correr y él me empieza a correr. Yo voy para la casa esta de acá y ahí está, el policía me decía que salga, que si no se iba a meter, que esto que lo otro. Y yo salí pensando que no iba a pasar nada, ¿no? Y ahí me agarra la fuerza y me mete contra el patrullero. Sacaron dos escopetas. Una la tenía el que tenía Kevin y la otra la tenía el otro que estaba libre. Y el que estaba libre tiró un tiro en el piso, que los perdigones se desparcieron y le dieron en el pie a mi hijo, el de 14, hasta que él le quedó el pie rehinchado. Entonces yo saco a mi hijo, lo tiro para la casa a la esquina y me pongo en la vereda. Digo, ¿cómo vas a hacer eso? Y el loco gatilla y me tira y me da en la pierna. En eso mi hijo me agarra y me tira para adentro. Y yo me vuelvo para él y digo, ¿pero cuál haces? Y cuando le digo cuál haces, dispara de vuelta y si mi hijo no se pone enfrente, que le dio en la espalda, me daba a mí en el medio del pecho. Hasta ahora no puedo entender que yo le dije a la fiscal, ¿por qué no dispararon? Los policías involucrados pertenecen a la seccional 24. Nuris y su familia denunciaron lo sucedido e iniciaron un juicio que aún está en curso. Nosotros tenemos el video cuando el patrullero se va con Kevin y a ellos los dejó a los 3 heridos. ¿Eso no es omisión de asistencia? Ellos no saben si ella se desangró. Si hubiera sido la otra pierna que tiene varices, ella se desangraba. Ningún policía se arrimó a ver o a pedir una ambulancia o nadie se arrimó. Y eso lo tenemos todo en imágenes nosotros. Me parece que hay alguien que está escondiendo todo. Y es más arriba que los dos funcionarios eso. Estamos cerquita del comienzo del lado B en la pantalla de TV Ciudad. Nos queda algo más. Sí, nos quedan los datos del tiempo que vamos a repasar ahora, los datos para la zona metropolitana para los próximos 3 días. Mañana miércoles 9 de noviembre tendremos una mínima de 10 grados y una máxima de 26 con bastante sol. Y temperaturas en ascenso rumbo al jueves 10 de noviembre, o más precisamente pronosticada ya para ese día, mínima 12 grados, máxima 27, tampoco se espera que llueva. Y el viernes 11, aún más altas las temperaturas, 14 grados la mínima y 28 la máxima. Y ahora sí, estamos en el final. Bueno, ya como decía Martín, lado B, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana. Gracias por estar, que pasen bien. Jerarca de Cabildo Abierto de la Intendencia de Cerro Largo imputado por un delito de contrabando especialmente agravado. Renunció la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino. El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, calificó de mentiroso al ministro Daniel Salinas y lo acusó de trabajar para el cierre de Casa de Galicia.
Expectativas empresariales, perspectivas de empleo, inflación y reformas pendientes. Caso Astesiano. La organización delictiva del ex jefe de custodia presidencial también falsificaba documentación para ucranianos. El abogado Jorge Díaz aseguró que la citación al director de MBD Noticias por filtración del Plan Nacional de Inteligencia Estratégica no tendrá consecuencias, pero atenta contra la libertad de expresión. Expresidente José Mujica y Julio María Sanguinetti juntos esta noche para presentar su libro Conversaciones de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereira. Menos personas accederán a UTE Premia, programa que cumple 10 años y que da rebajas a quienes están al día con las facturas. Yamandu Orsi dijo que Mujica se equivocó cuando dijo que Carolina Cose tiene el don de ser mujer. Estudio señala que los discursos de las nuevas derechas en redes sociales son principalmente antifeministas. Primaria y secundaria fijaron las fechas de fin de cursos de este año.